de hidrocarburos. ¿Okay? Dependiendo entonces del estado en que se encuentre, sencillamente o lo llamamos petróleo o lo llamamos gas. Por ahí normalmente mencionan algunas teorías de origen de estos hidrocarburos, ¿no? Teorías orgánicas, teorías inorgánicas, en donde la que tiene mayor seguidores, por decirlo así, o mayores adeptos, es la teoría orgánica, ¿no? Que nos dice que los hidrocarburos se formaron por la descomposición química y bacteriológica de animales y plantas, ¿no? Hace unos cuantos millones de años. Sencillamente, estas teorías están fundamentadas, están estudiadas, pero la que tiene mayor fuerza, mayor seguidores es la orgánica. Ahora, muy bien, ¿cuáles son esas etapas? Esas etapas o cadena de valor, procesos, etapas, cadena de valor de la industria del petróleo y el gas. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza con una etapa llamada exploración, que ya poco a poco vamos a profundizar un poquito, en donde exploración, su nombre lo dice, explorar, buscar. ¿Okay? Una vez que tengamos un área de interés, procedemos entonces a tratar de alcanzar esa área de interés a través de la siguiente etapa, que es el proceso de perforación. Una vez que logremos llegar hasta el yacimiento de los hidrocarburos, sencillamente hay que buscar la forma de extraerlos, de producirlos, de explotarlos, y pasamos entonces a la etapa de producción. Particularmente esta etapa es la que nos permite, yo la llamo la que nos permite justamente, y principalmente ese equipo que está allí en la imagen, en la pantalla, es la que nos permite separar las dos grandes industrias. ¿Sí? Es decir, los hidrocarburos se originaron juntos, cuando lo hallaron, lo encontraron, estaban juntos. Cuando digo juntos me refiero al petróleo y el gas. Cuando los alcanzamos a través de una perforación, seguían juntos. Cuando los colocamos en la superficie, a través de todo lo que son las facilidades de superficie, todavía vienen juntos. Pero cuando llegan a este equipo en particular, que es un separador gas-petróleo, allí comienza las cadenas de valor a independizarse. El gas natural comienza su recorrido a través de los diferentes procesos y etapas, y el petróleo continúa también su propio recorrido. Entonces, este es el equipo que yo siempre digo, el que se encarga de separar a estos dos hermanos que se originaron juntos, los encontraron juntos y los sacamos juntos, pero a partir de ese equipo en particular comienzan las dos grandes áreas. En el caso del petróleo, a nivel de procesos principales, por supuesto, a nivel de lo que es un proceso de cadena de valor, pasamos a la etapa o proceso de refinación. ¿Okay? De allí, de refinación, al obtener diferentes tipos de productos, insumos, algunos de esos productos o insumos pasan a la siguiente etapa, que viene siendo la petroquímica. Y finalmente, ya la petroquímica como industria de producción de productos terminados de producción masiva, entramos en lo que es la etapa de comercialización. Ahí podemos decir que vemos 5 o 6 grandes etapas de lo que es el sector de petróleo y gas, pero específicamente siguiendo la cadena de lo que es los hidrocarburos líquidos, en este caso el petróleo. En el caso del gas, a partir de ese equipo que le mencionaba, ¿verdad? El separador, vamos, por ejemplo, al proceso de manejo a través de lo que son las plantas compresoras o los procesos de compresión, para poder ubicarlo y llevar ese gas natural a los distintos centros de procesamiento o de comercialización. En el caso de que el gas tenga riquezas, lo que llamamos el término de gas rico, ese gas necesita ser procesado, entonces lo pasamos, lo enviamos a las plantas de tratamiento y de extracción, sobre todo extracción criogénica, para poder recuperar o lograr convertir algunos los componentes gaseosos del gas natural de mayor valor comercial, poder convertirlo a líquido, pasarlo de gas a líquido, mantenerlo como líquido y comercializarlo y utilizarlo como líquidos. Ahí entonces hacemos tratamientos y extracción. Una vez que esos líquidos, esos componentes gaseosos los hemos convertido a líquido, pasan a la etapa de fraccionamiento. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos una mezcla de diferentes componentes, pero en estado líquido necesitamos tenerlo entonces individualizado.
y eso depende del requerimiento del mercado, pasamos entonces a procesos de fraccionamiento, que por lo mínimo va a tener una torre, como pueden tener 2 torres, 3 torres o hasta 4 torres, las plantas más complejas. Todo depende de la necesidad y el requerimiento del mercado, tanto nacionales como internacionales. De allí pasamos entonces a comercializar esos productos individualmente. ¿Okay? Pasamos a la comercialización de esos productos ya provenientes del gas natural. En este caso, de estas plantas de extracción, el producto que no se pudo convertir en líquido, entonces pasa nuevamente a un proceso de compresión y de allí puede ser comercializado, como puede ser nuevamente devuelto a la etapa de producción para ser utilizado como levantamiento artificial por gas o método de recuperación secundaria a través de la inyección de gas a yacimiento. Entonces, ahí nuevamente decimos que estos dos hermanos, en el caso de que el gas lo devolvamos a las etapas de producción, nuevamente puede estar en contacto el gas y el petróleo. Pero cuando nos damos cuenta, estas dos cadenas de valor, o estos dos procesos, sencillamente, una vez que se separan en ese equipo, en el separador, cada quien sigue su camino, ¿no? Acá en esta lámina resumen, podemos observar entonces que los hidrocarburos se encuentran acá en el subsuelo. Tenemos que buscar la forma de hallarlos. Una vez que lo hallemos, tenemos que buscar la forma de llegar hasta ellos. Una vez que lleguemos hasta ellos, tenemos que buscar la forma de colocar, de ponerlo en la superficie. Y una vez que esté en la superficie, entonces comenzamos a los diferentes procesos para separarlos, porque normalmente del yacimiento vienen 3 tipos de fluidos: 2 fluidos líquidos, como es el gas y el agua, y un fluido gaseoso, que es el gas natural. Y cada uno de ellos después va a seguir su recorrido. Acá me faltó una línea en donde observamos de que a través de la refinación puedo mandar en materia prima para la petroquímica, pero a través también del gas natural puedo enviar materia prima para la petroquímica. ¿Okay? Entonces vamos a profundizar un poquito más a cada una de estas etapas, dentro de lo que son las etapas principales de la cadena de valor, sobre todo la etapa de lo que es la exploración y producción de hidrocarburos. ¿Qué es la exploración? ¿Qué entendemos por exploración? El concepto de exploración desde el punto de vista de la industria del petróleo y el gas es la búsqueda de un área prospectiva, lo llamamos prospecto, ¿sí? ¿Y qué es un área prospecto dentro de la industria del petróleo y el gas? Para poder decir que tenemos altas probabilidades de hallar o encontrar hidrocarburos en esa zona. Sencillamente, la búsqueda de un área prospectiva está caracterizada por 5 grandes propiedades o características. O sea, la exploración lo que hace es ubicar, tratar de hallar, de buscar 5 grandes características, de las cuales la primera es buscar una roca madre, que es la roca en donde tenemos la materia orgánica, que se supone que es donde se encuentra la acumulación de los hidrocarburos o donde se originaron los hidrocarburos a grandes presiones y temperaturas. Tenemos que hallar una ruta migratoria permeable que permita que estos hidrocarburos puedan moverse, migrar desde la roca madre hacia áreas más superficiales y llegar hasta una roca reservorio, una roca almacén o una roca recipiente. Entonces, esa ruta migratoria debe tener una buena permeabilidad que permita justamente que los fluidos puedan desplazarse hasta alcanzar una roca reservorio. Es esa zona, esa roca porosa que tiene una buena porosidad y tiene esa característica que permita o facilite la acumulación de esos hidrocarburos dentro de esos poros. Pero para que eso pueda ocurrir, debe existir entonces la cuarta característica o propiedad, que es una trampa. Puede ser estructural o estratigráfica. Puede ser trampas falla, domos salinos, bancos de arena, anticlinales, sinclinales, discordancias. Sencillamente es una estructura geológica que permite la acumulación. Los fluidos están en movimiento, van migrando y sencillamente necesitamos una zona que los detenga allí y comiencen a acumular. Porque puede ocurrir que si no tengo esta zona, esta cuarta característica, que es la trampa, los fluidos pueden pasar por la roca reservorio y seguir su camino si nadie los detiene allí.
Una vez que sí tengamos la trampa y podamos ubicarlo, sencillamente necesitamos ahora, una vez que comience la acumulación, tener una quinta característica, que es la roca sello, una roca impermeable que impida que los fluidos sigan su movimiento y que se queden acumulados en esa zona. ¿Okay? Una vez que ubiquemos estas 5 características, ahí es donde decimos que tenemos un gran prospecto. Es decir, tenemos una zona en donde, estando las 5 características, las probabilidades de encontrar hidrocarburos allí son altas, elevadas, porque allí es donde vienen los especialistas de esta área, los geólogos, los ingenieros geólogos, a demostrar y a estudiar si normalmente qué fue lo primero que ocurrió a nivel del tiempo, de la parte cronológica. Si primero en esa zona ocurrió una migración y después la formación de la trampa, o si primero tuvo la formación de la trampa y después la migración. Entonces, allí es donde estos especialistas analizan toda la información geológica que puedan obtener y puedan determinar si realmente tenemos un buen prospecto o no. Para hallar ese prospecto, aplicamos diferentes métodos de exploración. En una primera etapa, en un primer intento o un primer estudio, tenemos acá lo que llamamos identificación del área de interés. Aplicamos levantamientos topográficos a través de fotografías aéreas, fotografías satelitales. Una vez que tengamos un área de interés desde el punto de vista del levantamiento topográfico, partimos entonces a un levantamiento geológico en donde podamos aplicar geología de campo, tomar muestras del tipo de roca para que se le hagan los estudios correspondientes, analizar justamente esa superficie, ¿verdad? Para poder tener una idea de lo que pueda estar en el subsuelo. Entonces, primero se enfoca estos primeros procesos en la parte superficial para después determinar que necesitamos unos levantamientos como segunda etapa, levantamientos geofísicos y geoquímicos, ¿no? En donde entonces entra en juego ya los métodos gravimétricos, métodos magnéticos o magnetométricos, métodos sísmicos, los métodos sísmicos de 3D, 2D, que sencillamente son técnicas que me van a permitir hallar la estructura geológica llamada trampa. Buscamos entonces cómo es la fotografía del subsuelo para hallar qué tipo de trampa podemos tener allí y ubicar entonces toda la información. Una vez que con todos estos métodos, levantamientos topográficos, geológicos, geofísicos, tengamos un área prospectiva, la única forma de asegurar y poder verificar que ciertamente tenemos hidrocarburos es aplicando la tercera etapa, que es una perforación exploratoria. Esto se hace en áreas vírgenes. Ya cuando hay áreas que ya hay producción petrolera, ya se conoce muy bien toda la estructura del subsuelo, entonces sencillamente los métodos son mucho más sencillos de rastrear los procesos. ¿Okay? Estos entonces serían los métodos de exploración cuando estamos haciendo exploración en áreas vírgenes, ¿no? Áreas no exploradas. Una vez que a través de una perforación exploratoria comprobemos, verifiquemos que realmente hay hidrocarburos en el yacimiento, ahí decimos tenemos yacimientos de hidrocarburos, llámese yacimientos petrolíferos, yacimientos gasíferos, y le podemos hacer cualquier clasificación dependiendo justamente de la característica de lo que se haya encontrado. Procedemos entonces a llegar hasta a ese yacimiento a través de diferentes elementos para poder comenzarlo a producir comercialmente, que es lo que realmente se requiere a nivel de hidrocarburos. ¿Okay? Pongo el ejemplo del caso Venezuela. Cuando comenzó acá la exploración en Venezuela por los años 1911, sencillamente se encontraron algunas áreas, pero cuando se hicieron las primeras perforaciones exploratorias, bueno, sencillamente el tipo y las características de esos yacimientos no eran acorde o adecuados para la época por la tecnología, por todas las facilidades que se tenían en su momento, y muchos de esos pozos que se hicieron en su momento iniciales no fueron utilizados como comercialmente, hasta que logramos llegar a una zona y se logró tener un yacimiento que permitió la producción comercial. Ahí es donde decimos, ahora sí vale la pena, porque podemos perforar, pero a lo mejor las características del sitio no nos permite la producción comercial. En este caso, entonces, vamos a lo que es perforación. ¿Y qué es perforación? No es más que abrir ese hoyo.
Y para eso utilizamos un taladro de perforación, el equipo utilizado, ¿verdad? Le decimos taladro de perforación, el cual nos va a permitir abrir un hoyo desde la superficie hasta la profundidad estimada y programada en donde se encuentran los hidrocarburos, es decir, hasta llegar o alcanzar el yacimiento. Pero esto hay que hacerlo con mucha información geológica, con buena práctica para no dañar justamente el yacimiento y todo esto. Por eso que nos dicen que el área de la perforación o la etapa de perforación dentro de la cadena de valor es sumamente importante porque puede causar mucho daño tanto a lo que es el yacimiento como la parte ambiental. Y es un área de altísimo riesgo desde el punto de vista laboral y personal. Desde el punto de vista general, un taladro de perforación está conformado por 5 grandes sistemas. Un sistema de potencia, que es el que nos va a suministrar toda la potencia requerida para poder abrir ese hoyo. Ese sistema de potencia, hablamos de potencia hidráulica, potencia eléctrica, energía eléctrica, nos suministra todo el tipo de energía. Normalmente, entonces, a nivel de taladro, hablamos de las casas de potencia, las casas de fuerza. Principalmente se utilizan son motores de combustión a diésel o gas. También podemos utilizar motores eléctricos con sistemas de generación eléctrica de corriente AC o DC, dependiendo del tipo de equipo. Pero en general necesitamos los dos tipos de corriente para poder garantizar la operatividad eficiente de todos los componentes de un taladro. El sistema de potencia entonces nos suministra toda esa energía necesaria. Tenemos un segundo sistema que es el sistema de levantamiento y izaje, que es el sistema que nos va a permitir levantar, bajar, suspender todos los componentes. Un sistema de levantamiento conformado por toda una serie de equipos como lo que llamamos malacate, los cables de perforación, bloque viajero, bloque fijo, bloque corona, el gancho, ¿okay? Todos estos elementos que nos permiten justamente aplicar los movimientos de subir y bajar y suspender cualquier tipo de carga o equipamiento. Tenemos un sistema de rotación que es el que se encarga entonces de hacer girar toda la estructura llamada sarta para que el elemento cortante llamado mecha pueda perforar la roca, ¿verdad? Y poder ir avanzando desde la superficie hasta el subsuelo. Aquí normalmente estos sistemas de rotación, los pioneros, los primarios, esa rotación fue llamada mesas rotarias. ¿Okay? En la actualidad utilizamos los sistemas de top drive o motores superiores para que son mucho más eficientes y nos permiten mayor tasa de perforación. Tenemos también el sistema de circulación. Una de las grandes características de un sistema de perforación rotatoria es que tenemos el llamado fluido de perforación, que cumple muchísimas funciones, ¿no? Dentro del proceso. Y ese proceso de circulación justamente está conformado por el área donde preparamos ese fluido adecuado con una densidad, con una característica reológica adecuada para que nos permita enfriar, controlar la presión del yacimiento, lubricar, extraer los fluidos, servir, crear revoque para evitar, impedir derrumbe. Es decir, tiene muchísimas funciones este fluido y un fluido que se hace en un circuito cerrado. Lo preparamos en tanque, lo inyectamos a través de bomba, él hace todas sus funciones, vuelve a salir a la superficie y por lo tanto cuando sube a la superficie viene ya con los cortes, los sólidos perforados y hay que extraerle todos esos residuos, ¿no? Todos esos cortes y por eso que tenemos un área dentro de los taladros, también dentro de este sistema, que es el área de acondicionamiento o control de sólidos, que nos permita justamente removerle todos esos sólidos no deseables que hemos extraído para que el fluido mantenga unas características apropiadas y poder seguir siendo utilizado. Y finalmente tenemos un sistema de seguridad que nos permite entonces trabajar con seguridad, como su nombre lo dice. En la industria, en la etapa de perforación, hablamos normalmente de dos grandes términos, como son las arremetidas, que vienen siendo el ingreso, la entrada de los fluidos del yacimiento al hoyo, y los reventones, cuando ya los fluidos salen del pozo sin ningún tipo de control. Entonces, tenemos en los sistemas de seguridad, tenemos equipos en donde nos permite, por ejemplo, las válvulas BOP, los acumuladores de presión, los tanques de viaje, ¿okay? Todo el sistema de
que nos permita justamente asegurar, cerrar, controlar cualquier arremetida y el pozo en caso de que tengamos ese tipo de eventualidad. ¿Okay? Estos son los grandes 5 subsistemas. Dentro de los 5 sistemas, dentro de cada sistema tenemos una serie de componentes, serie de elementos que nos van a permitir justamente hacer. En perforación hablamos de que normalmente se hacen actividades como rotar, viajar, cementar, revestir, registrar, completar. Son una serie de actividades, pescar. Sencillamente hay una cantidad de actividades que se hacen. Normalmente vemos que en una locación de perforación coexisten trabajando en equipo una serie de empresas, cada quien en su área de especialidad, porque cada área realmente requiere ser realizada con suma precisión, suma eficiencia. Una vez que alcanzamos el hoyo, alcanzamos el yacimiento, perdón, quiere decir que ya logramos alcanzar la zona donde se encuentran los hidrocarburos, las arenas productoras. Entonces pasamos a la etapa de producirla, extraer esos hidrocarburos. Es lo que llamamos la etapa de producción. Y tenemos que buscar los métodos adecuados para poner esos hidrocarburos, esos fluidos que están en el yacimiento, colocarlos hasta las facilidades de superficie. Y ahí entramos entonces en la etapa de lo que es producción de petróleo y gas. ¿Okay? Esa producción no es más que esa extracción de los fluidos del yacimiento hasta las facilidades de superficie, ¿no? Ahí vemos en esa imagen un llamado cabezal de pozo. Y para lograr extraer esos fluidos, entonces tenemos algunos métodos de producción. Normalmente el método primario es el llamado método por flujo natural, que se debe justamente a la energía propia del yacimiento. Esta energía normalmente es la presión. Por lo general, entonces tenemos mayores presiones en los yacimientos que la presión que pueda tener en un cabezal. Por lo tanto, puedo producir los pozos por flujo natural, dependiendo de la caracterización de los fluidos, dependiendo profundidad, dependiendo tipo de fluido, dependiendo facilidades de superficie. Sencillamente, el método de producción que se determine para cada pozo en particular es sometido a estudio, a análisis y evaluación, y los especialistas determinan cuál es el mejor método, porque depende mucho también de la vida del pozo, ¿no? Cuántos años va a estar en producción, cómo va a ir su curva de declinación de presión. Todo eso marca lo que es la vida de un pozo y allí deciden también qué tipo de método es el más adecuado. Entonces, flujo natural, que normalmente se basa en los mecanismos de empuje por capa de gas, empuje hidráulico o empuje por gas en solución. Es decir, son energías propias del yacimiento. Una vez que el yacimiento no tenga energía suficiente para llegar hasta las facilidades de superficie, entonces hay que ayudarlo. Para eso, entonces utilizamos los llamados métodos de levantamiento artificial. Por ejemplo, el levantamiento artificial por bombeo mecánico, que es donde en cada uno de estos métodos requiere de equipamiento en el subsuelo, que equipos, accesorios que hay que bajar al subsuelo y equipamiento en la superficie. Y uno de esos equipamientos en superficie tiene que ver mucho con la energía que utilizan. Entonces, hay algunos de estos métodos que necesitan energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, hay que ver las facilidades de esa energía en el área donde se encuentra el pozo, si es factible o no es factible, si es con generación propia, si es dependiendo de la energía nacional o pública. ¿Okay? Entonces, ahí también incide a la hora de decidir cuál es el método más adecuado en un pozo, también entra en juego todo eso. Tenemos, por ejemplo, el levantamiento artificial por bombeo mecánico, que es donde utilizamos el famoso balancín con una bomba de desplazamiento positivo en el subsuelo para producir un efecto de destrucción, ¿no? Vamos succionando y descargando. De igual manera, tenemos el levantamiento artificial por gas, conocido normalmente como gas lift, en donde el principal requerimiento es tener gas en superficie y las instalaciones necesarias para manejarla. En este caso, plantas de compresión, ¿sí? Para poder, una cantidad de gas necesario para, a una presión necesaria para poder inyectarlo a los pozos y ayudar a su producción. Tenemos el levantamiento artificial por bombeo electrosumergible o bombeo electrocentrífugo, en donde su nombre lo dice, necesita entonces energía eléctrica. Utilizamos un motor en el subsuelo para que muevan una bomba centrífuga multietapa para producir justamente la producción de hidrocarburos.
Tenemos el bombeo electrosumergible de cavidad progresiva, conocido normalmente como BSP, también necesitando energía eléctrica para su componente principal del motor, su elemento motriz. Tenemos una bomba de tornillo en el subsuelo, ¿verdad? Justamente de desplazamiento positivo por cavidad, una bomba conformada por rotor, estator, que nos permite empujar, desplazar los fluidos. Y finalmente tenemos el levantamiento artificial por bombeo hidráulico, en donde en este caso necesitamos tener en superficie un fluido motriz que vamos a estar inyectándolo al pozo, unas bombas de alta presión para poder inyectar esos fluidos, y en el subsuelo necesitamos tener una bomba normalmente que nos permita a través de una tobera crear el principio de Venturi, que nos permite entonces levantar la producción. Entonces estos serían los 5 métodos de producción, que es la ayuda artificial que tenemos en el pozo, más el método natural, de flujo natural. Hablamos de 6 métodos de producción. Una vez que, y cada uno de estos métodos va directamente al pozo que estamos en producción. Cuando ya necesitamos ayuda en el yacimiento, ahí recurrimos a métodos de recuperación secundaria como inyección de vapor, inyección de gas, inyección de agua, estimulación con inyección de algún tipo de químico que nos permita mejorar, estimular, ¿verdad? Pero ya vamos directamente al yacimiento para ayudar a aumentar o mantener la producción en toda una zona o un campo, un área en específico. ¿Okay? Una vez que los fluidos han sido llevados desde el yacimiento y colocados por lo menos en la superficie, a lo que llamamos el cabezal del pozo, de allí se dirigen a las estaciones, a las facilidades de superficie, que normalmente le llamamos estaciones de producción. Es decir, o plantas de producción también se le puede llamar. Es donde justamente aplicamos algunas operaciones. Acá vemos entonces, primero aplicamos el proceso de recolección, en donde cada pozo individualmente tiene una producción y todas la recolectamos, la recibimos para manejarla como una producción general. Entonces tenemos unas instalaciones en donde necesitamos tener esa facilidad de poder recopilar, perdón, recolectar toda la producción. Eso normalmente lo hacemos a través de múltiples o válvulas multipuertos. ¿Eh? Una vez que se ha recolectado la producción, pasamos a la etapa de separación. Entonces ahí necesitamos tener separadores. ¿Okay? Pueden ser verticales o horizontales y normalmente se hace por etapa, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de las presiones a las cuales estén produciendo los pozos. Entonces tendríamos diferentes etapas de presión, en donde en la medida que vamos bajándole la presión al fluido, el gas que viene dentro del petróleo, gas disuelto, gas en solución, se libera del petróleo y después lo podemos separar. ¿Okay? En este caso, el gas tiende a ir directamente ya succionado por los sistemas de compresión al sistema de manejo de gas y dentro, pero antes de que se vaya a otra área operacional como una planta de compresión, pasa por un proceso de medición. ¿Por qué? Porque tenemos que medir la producción de estos fluidos, cuánto es la producción de gas, cuánto es la producción de petróleo y cuánto es la producción de agua que tenemos en ese campo y en cada pozo en particular. Precisamente estas instalaciones nos permiten poder hacer las llamadas pruebas de pozo, well testing, en donde podamos entonces caracterizar y medir, cuantificar la producción individual de cada pozo y por supuesto la producción de todo el campo. ¿Okay? Normalmente en el caso del gas podemos hacer mediciones principalmente por sistemas de presión diferencial como placas de orificio o podemos utilizar ultrasonido, cualquier otra tecnología dinámica. Y en el caso del petróleo principalmente hacemos medición por aforación. También podemos utilizar algún método de medición dinámica como Coriolis, ultrasonido, Venturi, Vortex. ¿Okay? Pero principalmente hacemos por cintas con una aforación dentro de los tanques como tal. Entonces, esa medición es para cuantificar y además de cuantificar, caracterizar. Tenemos un área de tratamiento, en este caso específicamente deshidratación, en donde una vez que los líquidos, en este caso el petróleo y el gas, el petróleo y el agua se han separado del gas, sencillamente el petróleo y el agua pasa a una etapa de tratamiento para poder separarle el agua al petróleo. O sea, este tratamiento es una deshidratación para removerle el agua contenida
dependiendo, por supuesto, del contenido original de agua o del corte de agua, y llevarlo hasta el porcentaje permisible, por en este caso a nivel internacional, el 1%, dependiendo si va para comercialización o a dónde va a dirigirse ese fluido, ¿no? Tenemos también entonces lo que sería el almacenamiento temporal. Una vez que el crudo ha sido separado del agua, lo llevamos a tanque de almacenamiento para estabilizarlo, caracterizarlo y cuantificarlo. Y finalmente lo bombeamos. Una vez que ya el crudo ha sido cuantificado, caracterizado, lo enviamos a su destino final, que puede ser un patio de tanque, que puede ser una refinería, o podría ser un terminal de embarque para comercializarlo a nivel de exportación. Acá podemos ver entonces, en esta pequeña simulación, el recorrido de los fluidos, ¿no? Tenemos que todo parte desde el yacimiento. Sencillamente la exploración ubicó esta área, la perforación me permitió llegar y alcanzar esta área y ya tengo el yacimiento, ahí se encuentran los hidrocarburos. Entonces, ¿qué tenemos? Que esos hidrocarburos van a salir desde la profundidad donde se encuentra a través de un método de producción hasta el cabezal del pozo y de allí a través de la facilidad de superficie hasta la estación de producción. Específicamente llegando al área de recibo o de recolección múltiples o multipuertos, en donde nos va a permitir entonces hacer las pruebas de pozo para saber cuánta es la producción individual de ese pozo y la caracterización del crudo que está produciendo, y después pasamos a la etapa de separación. El gas se va a cuantificar y se envía al área de manejo y compresión, y el crudo con el agua pasa a la etapa de tratamiento. Y finalmente, el crudo libre de agua va a su destino final dependiendo del área operativa, y el agua, voy a aprovechar esta imagen, el agua pasa a unas plantas de tratamiento. Acá normalmente en Venezuela le decimos plantas de inyección de agua salada, porque hacemos un tratamiento para controlar los cloruros y después la inyectamos nuevamente a yacimiento. ¿Okay? Aquí entonces vemos el recorrido. ¿Ve? Ahí va subiendo hasta el cabezal, del cabezal pasa al centro de múltiple, de allí hacemos una prueba de pozo, en este caso el separador de prueba, ahí va la producción general, el gas va a planta de compresión, el agua y el petróleo a tratamiento, el agua se le retira, se le hace un tratamiento, allá va, y finalmente vamos a disposición final o método de recuperación secundaria. El crudo se viene a los tanques, lo estabilizamos, caracterizamos y cuantificamos, y finalmente lo bombeamos. Estas son las 6 actividades o 6 grandes operaciones que hacemos en las estaciones de producción. Acá normalmente también vemos el recorrido, ¿no? Vamos un momentico acá, vemos este recorrido. Por ejemplo, si yo hago una prueba de pozo, un solo pozo pasa al sistema de prueba, pasa a múltiple de prueba, pasa al separador de prueba. Ahí medimos el gas, la cantidad de gas, la tasa de gas que produce y cuantificamos la cantidad de líquidos que produce. ¿Okay? Cuando ya es producción general, todos los pozos entran al múltiple, lo manejamos como una sola, llamamos producción general, pasan por las diferentes etapas de separación. El gas normalmente siempre se va a etapas de compresión. El crudo va a almacenamiento temporal para cuantificar, caracterizar, estabilizar. Después lo bombeamos hasta su destino final. Repito que dependiendo del área puede ser un patio de tanque, una refinería o un muelle de exportación. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento o las preguntas las dejamos para el final, Fernando. Sí, las preguntas deberían ser para el final. Solo hay un tema. Ahí Jesús Mogollón y David Rondón mencionaron que no se pudo visualizar el recorrido hace unos minutos. Creo que fue problema de red. Mm, Pero lo demás sí lo hizo. Bueno, vamos a aprovechar rapidito el recorrido acá. Vamos a aprovechar. Sí. Sencillamente el recorrido, los hidrocarburos vienen de acá, llegan al cabezal, del cabezal del pozo llegan a la zona de recolección, que son los múltiples. De ahí recolectamos toda la producción de los pozos asociados a esta estación, a esta área operacional. Toda esa producción pasa a la etapa de separación, en donde le removemos precisamente el gas, el gas pasa por medición y de allí se va a plantas compresoras. ¿Okay?
el crudo con el agua va a la etapa de tratamiento, el crudo con el agua va a la etapa de tratamiento. En la etapa de tratamiento, ahí puede ser tratadores electrostáticos, tratadores convencionales, calentadores, todo depende de cómo venga la emulsión, el tipo de emulsión, si es agua libre, agua emulsionada, si la emulsión es fuerte, es blanda. Ahí utilizamos diferentes métodos dependiendo justamente. La tecnología más avanzada es los deshidratadores electrostáticos. El agua como tal se le remueve, se separa de ahí del crudo y el agua va a ser enviada finalmente a un área operacional para hacerle un tratamiento, porque recordemos que el agua tiene alto contenido de cloruro de sales, altamente corrosiva. Le hacemos un tratamiento sobre todo de control de corrosión. ¿Para qué? Para que no me dañe todos los equipos de bombeo, el cabezal del pozo inyector, y enviamos esa agua directamente a yacimientos ya como disposición final o como método de recuperación secundario. En el caso del crudo, sale de los tratadores, del sistema de tratamiento, y se va a ir a los tanques. Aquí sencillamente lo estabilizamos, lo cuantificamos, lo caracterizamos y determinamos la producción y todas las características. Y de allí finalmente, a través del sistema de bombeo, tomamos y lo enviamos a su destino final, dependiendo del área operativa. ¿Okay? Espero que con esto entonces sí hayan logrado ver el recorrido dentro de lo que serían las facilidades de superficie o las estaciones de producción. En el caso del crudo, seguimos el camino del crudo, ¿verdad? El crudo, una vez que sale de allá, de esa estación, que viene a su destino, normalmente a nivel de planta, a nivel de proceso, perdón, pasaría al proceso de refinación. Vamos a refinación. ¿Y qué es refinación? Refinar es un proceso de separación. Es decir, el crudo viene con todos sus componentes, ¿no? Con todos sus componentes de hidrocarburos. Desde etano, y dependiendo del tipo de crudo, dependiendo de su gravedad PI, dependiendo de su clasificación, si es saturado, subsaturado, ramificado, todo esto. En este caso, principalmente la clasificación es grados API, para saber si son crudos condensados, livianos, medianos, pesados o extrapesados. Entonces, lo que buscamos en refinación es separar esas componentes en los que viene el crudo, el petróleo, y ahí hablamos de fracciones. Y entonces, cuando decimos que vamos a separar dentro de las refinerías, tenemos principalmente tres grandes grupos de procesos. Tenemos un proceso de separación física, que normalmente son los primeros procesos que van a ver en cualquier refinería. Es importante entender que cada refinería se diseña por la necesidad y requerimiento del país. Es decir, las refinerías en cada país donde existen están diseñadas y fueron creadas porque tienen que satisfacer una necesidad, un requerimiento, tanto nacional como de exportación. ¿Okay? Entonces, dependiendo del requerimiento, es decir, qué tipo de producto requiero, las refinerías se diseñan. Por eso que vemos refinerías bastante sencillas y refinerías bastante complejas. Pero en todas ellas existen estos grupos de procesos. El primer grupo de procesos se llama proceso físico de separación física, en donde solamente aprovechamos las propiedades físicas. En este caso, por ejemplo, el primer proceso que vamos a encontrar en una refinería, en cualquier refinería del mundo, es los procesos de destilación. Destilación atmosférica, que a veces decimos destilación fraccionada, y destilación al vacío, por ejemplo. Entonces, ahí aprovechamos que la presión de vapor, los puntos de ebullición y puntos de condensación de esos componentes, propiedades físicas como esas. ¿Okay? Tenemos un segundo grupo de procesos que vienen siendo los procesos de conversión. ¿Conversión para qué? Porque en los procesos de separación no hay modificación de la estructura química de los componentes. Sencillamente los separamos, ¿sí? Pero siguen siendo exactamente ellos químicamente. Cuando llegamos a los procesos de conversión, y hablamos de procesos de conversión media, conversión profunda, ahí sí cambiamos la estructura molecular y química de los compuestos. ¿Sí? Ahí sí entra un tipo de compuesto en particular y sale uno distinto. ¿Okay? Por ejemplo, ahí sí modificamos realmente, ahí es donde hablamos de las reacciones, ahí sí hay reacción química para poder lograr. Y tenemos una serie de procesos de purificación. ¿Por qué? Porque normalmente siempre decimos que las refinerías también generan unos llamados gases en donde tengo los compuestos de azufre, que a veces sabemos que son contaminantes, son letales, son tóxicos. Entonces la idea es procesos de purificación que puedan tomar esas llamadas impurezas o subproductos de algún proceso y
hacerlo menos dañino, sobre todo para el medio ambiente y el ser humano, o lograr extraer una materia o un producto de esos subproductos. ¿Okay? Entonces son estos tres grandes grupos de procesos: procesos de separación física, procesos de conversión y procesos de purificación. A nivel general, tenemos acá los principales procesos que podemos encontrar en una refinería. Siempre los primeritos que vamos a encontrar, no importa qué tipo de refinería. Lo que va a cambiar es la capacidad de cada uno de ellos, ¿no? Dependiendo de cada refinería. Pero siempre vamos a encontrar como primer proceso un proceso de destilación atmosférica, destilación primaria. Es donde obtenemos los llamados derivados básicos del petróleo, es decir, la nafta, el querosén, el diésel, los residuos, los gasóleos. O sea, serían los principales derivados básicos. ¿Okay? Y por supuesto, los llamados residuales. Podemos tener después proceso de destilación al vacío, ¿okay? Que es una destilación secundaria. Normalmente destilación al vacío, en la entrada de destilación al vacío es el producto de fondo de una torre de destilación atmosférica. Entonces va una destilación al vacío para lograr destilar muchísimo más ese componente. Entonces, en toda planta, en toda refinería, perdón, siempre vamos a tener destilación atmosférica, que es mínimo atmosférica. Por ejemplo, acá en Venezuela tenemos una refinería que no tiene destilación al vacío. No sé si están preguntando o alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, podemos tener también, dependiendo por supuesto de la característica, procesos de reducción de viscosidad o viscorreductores, proceso de coquificación, proceso de recuperación y endulzamiento de gases, proceso de hidrotratamiento que incluye hidrodesulfuración, proceso de desintegración catalítica, procesos TAMES, que es teramil, de producir teramil metiléter, proceso de MTB, que es metilterbutirete, plantas para producir estos componentes, procesos de isomerización y polimerización, procesos de reformación catalítica, reformación de nafta, reformación de gasolina pesada, procesos de alquilación, procesos de polimerización. Es decir, que todo depende justamente del producto que se requiere en el mercado. Por ejemplo, acá vemos que estos productos puede ser entonces, en este caso, puede ser los gases no condensables, nafta, querosina, turbocina, diésel, materia prima para procesos petroquímicos, gases licuados del petróleo, coque, combustibles, gasóleo, bases para lubricantes. Todo depende justamente cuál es el requerimiento tanto de nacional de un país en particular como de exportación. Entonces, por eso que vamos a ver que hay refinerías que puedan tener todos estos procesos. Y entonces ahí vamos a ver que esa refinería las refinerías se clasifican a nivel mundial de acuerdo a un factor de complejidad que puede ir desde el número 1 hasta el factor número 15. Entonces allí es donde entre más procesos, más compleja la refinería, tiene un factor de complejidad mucho más elevado. Por ejemplo, acá en Venezuela tenemos refinerías que pueden tener un factor de complejidad 2, 6, y tenemos otras refinerías que tienen factor de complejidad de 15, 12. ¿Okay? Sencillamente, dependiendo la cantidad de procesos, son más complejas o no. ¿Okay? Pero no toda, es difícil conseguir que tengamos dos refinerías exactamente iguales. Siempre van a haber, ¿por qué? Porque eso depende de cuál es el requerimiento de producción que se requiere en un momento dado y en un país dado. ¿Okay? Entonces, esta parte de refinación, por ejemplo, comento en el caso de Venezuela, tenemos 6 grandes refinerías con una capacidad instalada del país de 1.200 millones de barriles diarios de destilación, por ejemplo, ¿no? Normalmente la capacidad de una refinería, cuando uno escucha tiene una capacidad instalada tanto, siempre se refiere a sus plantas de destilación. ¿Okay? Por ejemplo, allá en Perú, la refinería Talara con su ampliación, ¿okay? Es una a nivel latinoamericano que ha agarrado mucha importancia por su aumento de capacidad. Entonces, todo depende que, además de destilación, ¿qué más tengo? Bueno, cada área va a tener una capacidad instalada, pero cuando uno dice cuál es la capacidad instalada de una refinería, por lo general es cuál es su capacidad de destilación primaria. ¿Okay? Ese es el número que nos guía allí. Acá entonces entramos a la parte de petroquímica. Y que, bueno, no, disculpen acá, nos vamos por el área de gas.
Sí, seguimos aquí, nos vinimos aquí a refinación, ahora nos vamos al área de gas para después dejar petroquímica de última porque la petroquímica se alimenta por las dos áreas, ¿okay? Tanto el petróleo como el gas. En compresión, ¿qué es compresión de gas? En este caso gas natural. Es el proceso que utilizamos para manejar, ¿sí? Desde una estación de producción donde el gas se ha separado del crudo, ese gas hay que manejarlo, ¿sí? Ese gas hay que agarrarlo a la presión a la cual lo estamos recibiendo y aumentar su presión. El proceso de compresión es aumento de presión. ¿Y para qué aumentamos la presión? Para poder transportarlo desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? Dependiendo de la característica de ese gas, puede ir directamente a comercialización, a ser utilizado como gas combustible, como puede ir como materia prima a una industria petroquímica, como puede ser el insumo o la entrada a una planta de extracción o de procesamiento del gas. Todo depende. Y el proceso de compresión es un proceso medular a nivel del gas, porque cada vez que queramos llevar el gas de un punto A a un punto B, tenemos que tener un proceso de compresión allí para poder hacer que se mueva de un punto A a un punto B. Por eso que hablamos de compresión y manejo, transporte del gas natural. Entonces, a nivel de los procesos de compresión, existen internamente. Es importante recalcar que el proceso de compresión es un proceso termodinámico por un ciclo básico, ¿no? Hay un proceso de aumento, un proceso de entrada o de succión, un proceso de aumento de presión, un proceso de descarga y un proceso de expansión. Sí, es un ciclo termodinámico. Eso es a nivel de lo que ocurre dentro de un compresor. Sí, así sea compresor reciprocante, compresores centrífugos, rotativos, axiales. Sencillamente, ese proceso de compresión teóricamente, termodinámicamente ocurre allí. Ahora, dentro de un proceso de compresión operacionalmente hablando, siempre vamos a encontrar que primero el gas debe pasar por una etapa de depuración, limpieza, removerle cualquier cantidad de contenido líquido que pueda traer el gas que va a entrar a un compresor. ¿Por qué? Porque no puede entrar, no debería entrar líquido a los compresores porque nos va a producir problemas operacionales, problemas al equipo. Entonces siempre vamos a encontrar un proceso de depuración, es decir, a la entrada de cualquier proceso de compresión siempre tendríamos depuración, un separador en donde lo que hacemos es remover cualquier contenido de líquidos condensables que se puedan llegar allí, ya sea porque el proceso de separación gas-petróleo ha sido inadecuado, ineficiente, o porque haya condensado en el transporte, ¿no? En la tubería. Una vez que el gas se ha limpiado, le hemos removido los líquidos que pueda traer, pasa al proceso de compresión propiamente dicha, a través de cualquier principio operacional, ¿no? Ya llámese compresores reciprocantes, disminuyendo su volumen, compresores centrífugos trabajando con energía potencial y energía cinética, compresores rotativos trabajando con el empuje o axial. ¿Okay? Y una vez que el gas aumenta su presión, el gas cumple normalmente con las leyes de los gases. Y normalmente cuando se le aumenta la presión, siempre también va a haber un aumento de temperatura. Por lo tanto, siempre después que salga de una etapa de compresión, tiene que ir a un proceso de enfriamiento, ¿sí? Para poder bajar nuevamente esa temperatura a los valores correspondientes. Entonces, por eso que normalmente en las plantas de compresión o los procesos de compresión, por lo general se dan por etapas, porque los aumentos de temperatura pueden ser tan grandes, tan elevados, que pueden causar problemas metalúrgicos a nivel de los equipos. Entonces, normalmente, si por ejemplo necesitamos llevar un gas desde 60 psi hasta 1200 psi, por ejemplo, entonces no lo hago con una sola etapa, puedo hacerlo en 2, 3 etapas. Por poner un ejemplo, acá tenemos plantas de que agarran 60 psi hasta 250, una primera etapa. Una segunda etapa de 250 hasta 500 o hasta 800. Y una tercera etapa desde 500 u 800 hasta 1200. Es decir, lo hacemos en 3 etapas. Y entre en cada etapa hacemos los 3 procesos. Depuramos, comprimimos y enfriamos. Siempre vamos a hacer las 3 etapas para la compresión del gas natural. Aquí está lo que yo le decía, siempre hay una depuración primero. En este caso es un compresor reciprocante. Acá entra al depurador para remover cualquier cantidad de líquido. Este es el depurador de este equipo, acá lo vemos. Sencillamente, en este caso de los compresores reciprocantes, se caracterizan por tener estas llamadas botellas de succión y descarga, ¿no? Son botellas que nos permiten, como estos sistemas trabajan, que son pulsantes, porque
aun cuando decimos que son de doble acción porque comprimen con un movimiento del pistón hacia adelante y hacia atrás, pero como el pistón tiene un eje y el eje ocupa un volumen, un espacio dentro del cilindro, entonces el volumen que manejamos cuando estamos comprimiendo por la parte delantera del pistón no es el mismo volumen que manejamos cuando estamos comprimiendo por la parte trasera del pistón. Por lo tanto, entonces ahí se crean esas pulsaciones y estas se le llaman botellas antipulsaciones justamente para compensar esas pulsaciones, no hayan golpe de ariete en las tuberías. Entonces los compresores reciprocantes se caracterizan por esta característica de tener botella de succión tanto en la entrada como en la salida. Una vez que salen de esas botellas de succión, ¿okay? En este caso de succión pasa entonces a los cilindros de compresión. En este caso los cilindros de compresión es sencillamente un sistema de compresión de doble acción. Aumentamos la presión reduciendo el espacio ocupado por el gas y así logramos que aumente su presión. ¿Okay? Y una vez que salgan de eso, pasa a la botella de descarga y de ahí pasa al sistema de enfriamiento. ¿Sí? En este caso normalmente son tipo fan cooler, fin-fan, cooler, aeroenfriadores, como los quieran llamar. Sencillamente enfriamiento por aire, principalmente es lo que se utiliza en plantas compresoras o en conversión del gas natural. Acá vemos, por ejemplo, algunas imágenes de un compresor reciprocante tipo patín integral, pequeño, capacidad de este equipo particular 5 millones de pies cúbicos de gas. ¿Ves? Con 3 etapas. Vean que entonces en cada etapa tengo un depurador de primera etapa, de segunda etapa, y aquí tengo el de tercera etapa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en este equipo en particular, tenemos acá, serían los cilindros. Tengo 2 cilindros en primera etapa. Este sería acá, este es el cilindro de segunda etapa y este es el cilindro de tercera etapa. Vean que en la medida que va pasando de una etapa a la otra, los diámetros, los tamaños van disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el volumen de cualquier gas disminuye con la presión. Entonces, en la medida que voy aumentando la presión, el volumen ocupado por el gas es menor, los equipos se hacen más pequeños, tanto en equipos como vemos acá, depuradores, en cilindros, como en las tuberías. ¿Ves? Vean las tuberías acá también que entran al sistema de enfriamiento. Cada tubería, ahí la podemos ver por el tamaño, por los diámetros, podemos ver cuál es la tubería de cada etapa. Y de esta manera logramos aumentar la presión del gas para llevarlo desde un área operacional A hasta un área operacional B. Y dependiendo las distancias a recorrer y todo esto, ahí es donde depende qué tipo de compresor sería el más adecuado, cuáles serían las presiones de trabajo, ¿sí? Hasta dónde, dependiendo cuál es la pérdida de energía en el sistema, podemos determinar entonces. Una vez que el gas en este caso, si se comprueba, se caracteriza y el gas es rico, rico significa que tiene alto contenido de componentes condensables, ¿ok? Alto contenido de componentes condensables. Entonces, lo podemos mandar a una planta de extracción criogénica, ¿ok? Una planta de procesamiento. ¿Y qué es el procesamiento del gas? Sencillamente, el gas, como gas natural, o sea, en su estado gaseoso, por lo general lo único que lo usamos es o como gas combustible, o sea, quemarlo, o nuevamente inyectarlo a los yacimientos. Sin embargo, si queremos sacarle comercialmente un mejor provecho, lo que hacemos es condensar, licuar parte de esos componentes. Podemos licuar desde el metano hasta el C5 más, es decir, pentanos, hexanos, heptanos, octanos, y eso es lo que llamamos líquido del gas natural. ¿Sí? Esa mezcla es lo que llamamos líquido del gas natural. El resto del metano junto con el metano con el metano es lo que llamamos entonces gas residual en una planta y también lo pudiera convertir en líquido si lo sometemos a proceso de licuefacción, ahí llamaríamos gas natural licuado, pero ya las condiciones de licuefacción son mucho más estrictas, mucho más exigentes para lograr convertir el metano gaseoso en líquido. ¿Okay? Dentro de la mezcla de líquido de gas natural tenemos esta mezcla que es la mezcla de propanos con butanos, eso es lo que llamamos GLP, gas licuado del petróleo, que es lo que normalmente utilizamos en los llamados cilindros en este caso de Venezuela lo llamamos gas doméstico, ¿no? Sencillamente lo usamos para cocinar en nuestros hogares, eso es lo que llamamos GLP, es una mezcla de propanos y butanos, no hay una proporción estricta que sino una mezcla, puede ser 40-60, 55-45, una mezcla de estos dos componentes. Entonces, eso es lo que buscamos cuando decimos que vamos a procesar gas. Cuando hablamos de procesamiento del gas natural,
son cuatro grandes etapas. Una primera etapa es acondicionar el gas. Ese acondicionamiento, ¿qué implica? Ese acondicionamiento puede implicar, primero, que al gas hay que retirarle todas las impurezas, y esas impurezas pueden ser impurezas líquidas, entonces siempre vamos a tener separadores en las entradas, despojadores, depuradores. Impurezas sólidas, vamos a tener filtros. Eso es a nivel de líquidos y sólidos. Si tenemos impurezas gaseosas como el agua, entonces tenemos que deshidratar. Si tenemos impurezas gaseosas como el H2S y el CO2, entonces tenemos que endulzar. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que dependiendo de cuál es la característica del gas, entonces tenemos que separarle los líquidos, deshidratarlos, quitarle los sólidos y quitarle los gases agrios, ¿no? H2S, CO2. Ahí decimos que están acondicionados. Entonces, por eso que vemos que en cualquier planta de procesamiento de gas o de extracción de LGN, siempre vamos a encontrar estas etapas previas, ¿no? O encontramos un separador o un filtro separador, o encontramos ambos, ¿sí? Siempre vamos a encontrar plantas de deshidratación. Plantas de endulzamiento, si es necesario, porque todo depende del contenido de H2S que se tenga. Pues a veces, muchas veces no es necesario porque el contenido está por debajo de los niveles permisibles, no tenemos endulzamiento. Una vez que ya se ha acondicionado el gas, pasamos a la etapa de producir los líquidos. Esos líquidos los podemos producir de tres grandes maneras. Por absorción, en donde poníamos en contracorriente al gas natural con una mezcla de gasoil, queroseno, ¿okay? Para que se absorbieran los más pesados. Puede ser por refrigeración y enfriamiento. Sencillamente vamos a bajarle la temperatura al gas para que condensen los componentes del gas. Y ese enfriamiento lo podemos hacer con intercambiadores convencionales de tubo y carcasa. Lo podemos hacer con intercambiadores criogénicos llamadas cajas frías. Lo podemos hacer ese enfriamiento con un sistema de refrigeración con propano, un sistema de refrigeración mecánica con chiles de propano, ¿no? Para poder lograr bajar las temperaturas a los valores necesarios para producir líquido. Y el método más eficiente es el método de la expansión. ¿Sí? Sencillamente vamos a expandir, así como decimos, cada vez que comprimimos un gas aumenta la temperatura, cada vez que hay una expansión en el gas disminuye su temperatura. O sea, vamos a disminuir la presión. Expansión es disminuir la presión, y al disminuir la presión de un gas disminuye su temperatura. Entonces logramos, por ejemplo, en una planta criogénica podemos expandir el gas desde 1200 psi hasta 400 psi, logrando temperaturas criogénicas en diseño de 180, 160 bajo cero en Fahrenheit, ¿no? Entonces, además, esta expansión también la podemos hacer por un dispositivo conocido como válvulas Joule-Thomson, ¿verdad? A través del efecto Joule-Thomson, para también bajar la temperatura. Entonces, cualquiera de estos métodos, ¿qué es lo que busca? Producir líquido del gas natural. En el caso, los líquidos del gas natural normalmente es a partir del metano. En algunos otros países, por ejemplo, el caso de Venezuela, es a partir del propano que me interesa. Pero entonces resulta que a mí me interesa es a partir de cierto componente. Vamos a ponerlo como referencia siempre, propano. Yo quiero que condense es el propano y los más pesados que el propano. Entonces, pero resulta que dependiendo de estos métodos que utilicemos, también me condensa una buena parte del etano, y puede inclusive condensar una parte del metano. Entonces, tanto el etano como el propano se vuelven una impureza para mi mezcla líquida. Yo no quiero etano y propano en el líquido, yo lo quiero como gas. Por lo tanto, pasamos a la siguiente etapa, la etapa de separación, en donde utilizamos unas torres de destilación para que el etano y los más livianos que el etano puedan irse por el tope, separarlos por los topes, y los más pesados, en este caso, C3 más, salgan por el fondo y queden como estado líquido. Entonces, la etapa de separación lo que busca es eso, ¿no? Sencillamente separarle el etano y los más livianos a la mezcla ya de líquido producida. Ese gas pasa después a la siguiente etapa. El gas va a pasar a la etapa de compresión. ¿Por qué? Porque normalmente estamos utilizando expansión. Es decir, estamos bajándole las presiones a 400 psi, 450, y normalmente los sistemas de comercialización lo manejan a 1000, 1200 psi. Entonces lo que hacemos es agarrar este gas que está a 400 psi y lo comprimimos nuevamente hasta la presión adecuada para ser enviado a su destino final. Comercializado, recuperación secundaria, inyección de gas, gas LI, cualquiera que sea su destino final en ese momento. ¿Okay? Y los líquidos, que es el LGN, los líquidos de gas natural, van a ir entonces a la etapa de fraccionamiento. Entonces tenemos
en plantas de procesamiento tenemos justamente 4 etapas: etapas de acondicionamiento, etapas de producción, etapas de separación y etapas de compresión. Todo eso lo tenemos normalmente en una planta de procesamiento de gas. Acá vemos un esquemático general de una de nuestras plantas acá en Venezuela, en donde todos esos equipos están acá. No importa el país, todas las plantas están diseñadas bajo esas grandes 4 etapas. ¿Okay? Lo que ocurre es cuál es la diferencia entre una planta y otra. ¿Qué tantos equipos y la forma del equipo que estoy utilizando? Por ejemplo, aquí vemos acondicionamiento. Aquí tengo un separador de entrada y tengo un filtro. Ahí elimino líquido y sólido. Y después viene deshidratación. Tengo 2 etapas de deshidratación: una etapa de absorción con trietilenglicol y otra etapa de absorción con tamices moleculares. ¿Sí? Ahí logramos entonces deshidratar el gas hasta los niveles permisibles. Es decir, que en este esquemático todo esto sería lo que llamaríamos el área de acondicionamiento. ¿Ves? Tengo allí 5 o 6 equipos que me permiten hacer el acondicionamiento realmente de mi proceso. Voy a aprovechar esta imagen y este es mi área de compresión. Estos serían los tubos compresores para comprimir después nuevamente el gas que ya va saliendo. ¿Okay? Entonces ahí tengo ya 2 grandes etapas. En este otro esquemático tenemos entonces las 2 etapas. Tenemos la zona de producción de líquido. Aquí en esta planta lo hacemos de 2 maneras: con cajas frías o intercambiadores criogénicos y con turboexpansión y válvulas Joule-Thomson. O sea, hacemos expansión, hacemos producción de líquido por enfriamiento de refrigeración y por expansión. ¿Okay? Esta sería la tercera etapa, segunda etapa, producción de líquido. Y después viene la etapa de separación. Tenemos en este caso 2 torres: una torre de estabilización o rectificación y una torre de etanizadora, ¿sí? En donde sencillamente lo comenzamos a separar C1, C2, o sea, metano, etano, CO2 por el tope, y que quede solamente por el fondo nuestro líquido, que es mi producto. Entonces, en esta planta tenemos 2 tipos de productos. Tenemos un producto líquido que va a salir por acá, que se va a ir a las plantas de fraccionamiento, y tenemos un producto gaseoso que sale por acá, que es mi gas residual, que sale de planta para ser comercializado o como materia prima en la industria petroquímica. ¿Okay? En este caso, ese producto líquido, aquí vemos una planta, una de nuestras plantas que tenemos acá en el complejo criogénico del oriente del país. Aprovecho acá, esta es la torre de desetanizadora, esta es la torre rectificadora para separación. Aquí tengo la torre contactora de glicol para deshidratación, los tamices moleculares para deshidratación. Por acá tenemos una caja fría para el enfriamiento. Por allá tenemos un horno para el gas de regeneración de los tamices. Por acá tenemos un hervidor para regeneración del glicol, ¿sí? Sencillamente esto es una planta bien compacta que tiene todas las etapas y una alta eficiencia realmente. Por ejemplo, en esta planta en particular tiene una eficiencia de 98% en eficiencia de producción y un 99% en eficiencia de recobro de propano. Nuevamente pasamos acá. Una vez que hemos logrado que el líquido ya no tenga los componentes gaseosos, lo mandamos a una planta de fraccionamiento. Entonces, en una planta de fraccionamiento depende también justamente del mercado. Por ejemplo, en la oportunidad que estuve allá en el Perú, en la selva peruana, en Pucallpa, en la planta de Aguantía, Cumará, una planta que está allá criogénica, ellos tienen solamente una sola torre en la planta de fraccionamiento. ¿Por qué? Porque solamente separan, producen GLP y gasolina natural, una sola torre. En este caso, este esquemático que tengo acá es la planta de fraccionamiento que tenemos en el complejo criogénico en el oriente de Venezuela, que tiene 4 torres. ¿Por qué? Porque requiero agarrar el LGN. ¿Quién viene aquí en el LGN? Viene propano, los butanos, los pentanos, hexanos, o sea, propano y más pesado. Entonces, acá necesitamos tener como producto individual el propano. Entonces, tengo una torre despropanizadora para que el propano salga por el tope. Tengo una torre desbutanizadora en donde tenemos que el propano sale por el tope de esa torre, el pentano sale por un corte lateral, bueno, una parte del pentano, y la gasolina natural sale por el fondo, ¿sí? Por ejemplo, los butanos que salen del tope de la torre desbutanizadora, esos butanos pasan a una torre separadora de butano. ¿Por qué? Porque tenemos una industria petroquímica que requiere el isobutano separado del normal butano. ¿Sí? Si no tenemos este requerimiento, sencillamente esta torre yo la puedo sacar de proceso, la puedo eliminar, la puedo sacar
la saco de servicio y tengo como producto butanos. ¿Sí? Pero acá tenemos un requerimiento como industria petroquímica que tengo que tener isobutano y normal butano. Entonces tengo un proceso, una torre que me permite hacer eso. Y tengo una torre acá, que es la fraccionadora de gasolina, donde tengo la gasolina natural por el tope, que es C5 o C6, y la nafta residual, que es C7 y C8 por el fondo. ¿Por qué? También en este caso, esta torre, ¿cuál era la función? Sobre todo porque tenía un cliente que requería nafta residual. Ese cliente, hay momentos que ya no está, entonces sencillamente cuando el cliente no está, sacamos esa torre de servicio y todo lo manejamos como gasolina natural, ¿sí? Si llegásemos a sacar esta torre de servicio, entonces sencillamente tendría solamente 4 productos. Tendríamos propano acá como producto, tendríamos los butanos por aquí, los pentanos y gasolina natural por acá. Es decir, que es una planta que tiene 4 torres, pero que me puede quedar con 2 torres. Todo depende de cuál es el producto que quiera. Si yo, por ejemplo, en el caso les comentaba de Perú, en esta planta que estuve criogénica, ellos, el LGN entra directamente en esta torre. ¿Y por aquí qué sale? Por aquí sale butanos y más livianos que butanos, es decir, butanos, propanos, metanos. Y por aquí qué sale la gasolina natural. ¿Por qué? Porque ellos tienen nada más que 2 mercados. Venden esto como GLP y venden esto como gasolina natural. Sencillamente, también una planta de fraccionamiento de LGN va a depender del requerimiento del mercado. ¿Okay? Esos productos, en este caso, cuando esos productos los llevo a comercialización, tengo que almacenarlo. Entonces, hay diferentes formas de almacenarlo. Todo depende de cómo lo vamos a comercializar. Normalmente lo podemos almacenar en tanques refrigerados o lo podemos almacenar en esferas presurizadas. ¿Okay? Entonces, si es tanque refrigerado, tengo que tener temperaturas muy bajas a presiones muy bajas. O sea, por ejemplo, en este caso, un PSI de presión, ¿ves? Pero las temperaturas sí son bajas. Y cuando son presurizados, los tengo a la temperatura ambiente, 90 Fahrenheit, por ejemplo, pero presiones elevadas, 190 PSI. Todo depende de la presión de vapor de cada componente. En este ejemplo acá tenemos tanque para el propano, tanto refrigerado como presurizado. Igual para el isobutano, normal butano. ¿Por qué? Porque esto depende quién es mi cliente. Por ejemplo, refrigerado cuando va a ser transportado por buque, exportación. Presurizado cuando va a ser mercado interno, transportado por camiones cisternas, ¿sí? por camiones a través de vía terrestre. Entonces es presurizados. Entonces todo depende justamente de cuál es el mercado y esa es la forma determina que, en qué forma lo voy a almacenar como tal. ¿Okay? Aquí vemos este es nuestro patio de almacenamiento de esta planta, donde tenemos tanques refrigerados, son refrigerados, tenemos esferas presurizadas para cada tipo de producto, tenemos el de tanque de nafta, tanque de techo flotante, tanque de techo atómico, para gasolina, para nafta residual. ¿Okay? Cada producto es un tipo de almacenamiento en particular. Y finalmente, tanto la industria de la refinación como la industria del gas sencillamente alimentan a la petroquímica. ¿Qué es la petroquímica? Convertir derivados del petróleo en productos químicos. Eso es lo que hace la petroquímica, convertir derivados del petróleo en productos químicos. ¿Okay? Entonces, esta petroquímica dice que es una empresa que se encarga de transformar estos hidrocarburos en obtener químicos básicos, para después de esos químicos básicos obtener productos intermedios y productos terminados, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vemos la relación energía-barril, por decir un ejemplo. Con un barril de petróleo, por ejemplo, ojo, eso depende, por supuesto, de los API y las características, ¿no? Puedo lograr de 19 a 22 galones de nafta y gasolina para 1000 kilómetros, por ejemplo. Pero un barril de petróleo yo lo puedo convertir en química para obtener etileno, polipropileno, butadienos y butenos, aromáticos, combustibles, ¿sí? Por ejemplo, un barril de petróleo yo lo puedo convertir en etilenglicol, que después lo utilizo a nivel de la petroquímica para producir, por ejemplo, 21 franelas o 6 pipotes de basura o tantos metros cuadrados de malla o tantos metros lineales de tubería, por ejemplo, ¿sí? O para producir sábanas, por ejemplo, en este caso el polipropileno para producir acrilonitrilo, por ejemplo. Es como decir, esto es lo que llamamos, esto que está aquí es lo que llamamos los químicos básicos y ellos pasando por diferentes etapas, ¿verdad? O interfaces petroquímicos, vamos a llegar desde agarrar este barril de petróleo
pasando por todos los procesos y convertirlo, por decir un ejemplo, en neumático para vehículos o en medias panties para las damas. Entonces, ahí entra en juego esta relación, ¿no? Cómo convertir hidrocarburos en un producto. Por eso que a veces decimos, no, que en este producto que usted utiliza todos los días viene de los hidrocarburos. Ah, quiere decir que para poder haber llegado hasta allá ha pasado por muchas etapas. La materia prima principal de la industria petroquímica a nivel mundial son gas natural o gases de refinería, productos que vienen de la destilación y productos del carbono. ¿Okay? Entonces, esos son las materias primas principales. Por ejemplo, metano, etano, propano, butano. Gases, nafta, gasóleos o fracciones semejantes al petróleo que provengan del carbón mineral. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los productos básicos que se obtienen? Los químicos básicos, perdón. Bueno, dice, el 90% de la producción de la industria petroquímica se basa en los siguientes productos. Etileno, por decir algo, convierto el etano en etileno, convierto el propano en propileno, ¿okay? En oleofinas, en benceno, tolueno y sileno, que es lo que conocemos como BTX. Podemos producir hidrógeno, podemos producir amoníaco, podemos producir metanol, podemos producir urea, ¿sí? Pero entonces eso es los productos químicos más básicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso Venezuela, acá en el oriente del país tenemos una industria petroquímica que la materia prima que entra es el gas natural que sale de una planta de procesamiento, lo convierten en metanol en una planta. En otra planta lo convierten en amoníaco. Y esa otra planta agarra después el amoníaco y lo convierte en urea. ¿Sí? Hasta ahí llega, por ejemplo, la petroquímica en este lado. ¿Sí? Normalmente tenemos una petroquímica en esta zona del oriente de Venezuela, que donde estamos produciendo solamente metanol a partir del metano y produzco amoníaco y urea también a partir del butano. Pero tenemos otra planta que produce a partir del isobuteno y del isobutano y normal butano, produce MTB, metilbutirete, como aditivo a la gasolina. ¿Okay? Entonces, con esto finalizamos esta breve charla, recorrido por la cadena de valor del petróleo y el gas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Rachi? Sí, claro, acá estamos. Acá ¿Alguna tenemos una pregunta? consulta de Gabriel Alagón. Dice, ¿qué unidad produce mayor cantidad de GLP en una refinería? ¿La unidad de destilación atmosférica o la unidad FCC? No, decir que normalmente, por ejemplo, acá en Venezuela, el GLP principalmente en refinería, aun cuando en Venezuela el mayor porcentaje o la mayor producción de GLP acá en Venezuela no viene de los gases de refinería, viene directamente del gas natural. ¿Sí? Nuestro mercado interno, el GLP que utilizamos viene del gas natural principalmente, la mayor proporción. Ahora, normalmente acá la GLP proviene directamente de la destilación. Eso depende realmente de cada requerimiento, cada refinería, como se haya sido diseñada, ¿no? Y los procesos adicionales. Decir que cuál es la que produce más, eso depende justamente de cuánto es la entrada y cuál es el proceso, cuál es la eficiencia del diseño de esta planta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, nos hace una consulta Wendy Velázquez. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿Por qué se debe separar el iso y normal butano en el procesamiento del gas? En este caso muy particular de Venezuela acá es porque sencillamente al tener una industria petroquímica que produce metilbutirete como aditivo, el MTB como aditivo antidetonante para la gasolina en el país, justamente para producir ese producto, normalmente ellos requieren normabutano e isobutano por separado. O sea, ese proceso que utilizan ellos allí, su materia prima tiene que ser normabutano y isobutano. ¿Okay? Por lo tanto, el área gasífera, porque son dos proyectos distintos, ¿no? Tengo mi industria petroquímica, que es un cliente, y tengo mi industria del gas natural, de procesamiento del gas natural, que debe satisfacer esa demanda. Por lo tanto, en esta planta, justamente no conozco ninguna otra planta hasta ahora, no sé si existe realmente, pero que separemos el isobutano y el normal butano
no la conozco, solamente acá por tener un requerimiento para poder suministrarle materia prima a la industria petroquímica. Porque en este caso en particular, para producir MTB. En este caso, separar estos dos componentes, esta torre en particular que tenemos acá, tiene 81 platos. A nivel de diseño, es una torre bastante costosa a nivel operacional. Entonces, ese tipo de, entonces, hasta dónde se evalúa la factibilidad técnica y económica de poder separar a estos dos señores que químicamente son, como que digo yo, gemelos, y lograr separarlos por destilación es completo, es complejo, entonces, y es costoso. Pero cuando se tiene la necesidad, se hace. ¿Okay? En este caso en particular, se hace. Creo que en Perú no hay ese proceso de separación en fraccionamiento de LGN, creo que lo manejan siempre como GLP, a nivel de lo que es el procesamiento de gas. Pues. ¿Okay? Aquí fue un requerimiento específico de la industria petroquímica puntual. Genial, excelente, ingeniero. Muchas gracias. Mientras los demás siguen ¿Alguna otra elaborando sus pregunta? consultas. Sí, mientras elaboran sus consultas, me gustaría presentar un momento, por favor. Voy a presentar, ingeniero Aníbal. Dale, sí, está bien. Gracias, Fernando. Ok, sí, voy a presentar. Por favor, vayan planteando sus consultas. Aún no hemos terminado. Solo voy a presentar esto y cuando terminemos nuevamente regresamos con el ingeniero Aníbal para que nos resuelva las dudas. Ok. Ya, bueno, como saben todo, bueno, gracias a los que están hasta ahora, ¿no? Por su presencia, por su tiempo. De hecho, que es un placer estar con el ingeniero Aníbal y poder compartir estos conocimientos y aprender de él. Como les menciono, vayan planteando sus consultas. Dentro de un momento, él se seguirá resolviéndolas. Mientras tanto, sí me gustaría presentar, porque como ustedes saben, todo esto forma parte, todo este tipo de conocimientos no se adquieren de un momento a otro, ¿no? Y este webinar es un pequeño fragmento de lo que podamos aprender en general. Entonces, a la profundidad a lo que se pueda llegar. Entonces, sí me gustaría presentarles a ustedes la opción, ya que el ingeniero Aníbal Ramos nos acompaña y él accedió a poder elaborar un curso especializado justo para todos ustedes, los interesados en este sector, ¿no? Eh, que sería, bueno, básicamente la introducción a la industria del oil and gas, ¿no? Que estaría iniciando el día sábado 15 de junio, ¿no? Que constará de 6 sesiones en 3 semanas exactamente, sábados y domingos, y los horarios son tal cual lo podemos apreciar en pantalla. El curso de introducción a la industria del oil and gas hablará básicamente de lo que hemos visto el día de hoy, pero de forma mucho más compleja y a profundidad y detalle. Las clases, como ustedes pueden ver, son en vivo, modalidad en vivo, online, para que todos puedan acceder sin importar dónde se encuentran, ¿no? Entonces, pero tendremos la suerte de poder contar con el ingeniero en cada una de las clases para poder absolver las dudas. Para que tengan en cuenta, quienes deseen inscribirse, tendrán acceso a un aula virtual donde tendrán material gratuito de lectura, e incluso si es que por alguna situación no acceden a alguna clase como tal, ya sea a tiempo, no acceden a una clase en vivo, podrán revivirla nuevamente, gracias a que todas estas clases quedan grabadas. Es más, este webinar, por si en algún momento desean nuevamente verlo, si es que les quedó alguna duda o algo, me pasan la voz y yo voy a estar publicando de todas formas en nuestras redes sociales el link con la grabación, ¿no? Eh, Estos son los datos del curso. Y bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, en el chat me la dejan, por favor. Fernando, es Ah, importante recalcar también para que para este curso, así, hoy realmente fue una breve, realmente muy breve recorrido, ¿no? En el curso realmente de 32 horas, vamos a ver muchísimos videos, fotos de cada uno de los equipos, videos didácticos como simulación así tan sencilla como la que pasé hoy, que hoy pasé solamente una, dos. Realmente en cada etapa vamos a ver ok, los videos, los comprendo, procesos, comprendo. cada proceso vamos a ver los equipos, vamos a conocer los instrumentos, o sea, es bastante detallado para, como decías tú, este es un área bastante amplia y por supuesto sí nos tomaremos el tiempo de ir interactuando y explicándole cada uno de esos procesos en detalle. ¿Okay? Los invito Genial, realmente a excelente. darse. Gracias, ingeniero. Justo ahí tenemos un comentario de José Villuz, dice, ¿qué carrera voy a estudiar para trabajar en una refinería en el área de procesos? Entiendo que puede ser ingeniero químico, ingeniero petroquímico, ingeniero industrial también, ¿no? Sí. ¿Me corrige, por favor?
No, en el área de procesos ciertamente, ingeniero químico, ingeniero petroquímico, dependiendo cada país, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, sería ingeniero químico principalmente, pero no, esta formación, yo conozco muchos ingenieros industriales trabajando en refinería, ingenieros mecánicos, trabajando en refinería a nivel de planta, a nivel de plantas a nivel operacional, como ingenieros de proceso, como ingenieros de operaciones. Realmente creo que a nivel de ingeniería, principalmente ingeniería de procesos, procesos petroquímicos, ingeniería química, ¿no? Hay ingeniería de petróleo, dependiendo, hay algunas carreras de ingeniería de petróleo en donde hay áreas técnicas que se enfocan mucho a la refinería. Sin embargo, también, por ejemplo, conozco ingenieros de petróleo que se han ido por otras áreas que no es la refinación, sino otras áreas. Entonces, también la ingeniería de petróleo también va allí en formación técnica. De hecho, cualquiera de nosotros podríamos incluso seguir ese camino, siempre es importante seguir formándonos, ¿no? Y por Sí, otro lado correcto. tenemos una consulta de Jesús Movillón, el curso, ¿cuánto es el costo, no? Sí, es un factor importante. De hecho, la inversión inicial de para adquirir este curso es a ver, ahora les presento, es de 600 soles. Sin embargo, eso era la inversión inicial, ¿no? Ahora estamos en descuento. Tenemos unas promociones espectaculares para todos aquellos que decidan formar parte de Indutech y unirse con nosotros. Como pueden ver acá, para el público en general tenemos un 40% de descuento, es decir, estamos en 360 soles, pero si pueden probar que son estudiantes, ya sean universitarios, técnicos, lo que sea, tenemos un 50% de descuento. Estamos hablando de 300 soles, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría recalcar que estos montos no son de forma definitiva. Ya, lo que pasa es que ya, al menos en este curso, ya tenemos pocos cupos disponibles porque, de hecho, por la calidad del material que se va a presentar y el profesionalismo del ingeniero, se ocupa bastante rápido. Y así que lo estamos habilitando este tipo de costos o monto de inversión hasta el miércoles 5 de junio o hasta que se agoten los cupos, ¿no? Porque el aula tiene una cantidad determinada de alumnos. Entonces, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, por favor, transmítanla en el chat respecto a la modalidad del curso, a los horarios, tal cual que se presentaron hace un momento. Siéntanse libres de comentar o consultar en el chat, por favor. Ya, ok. Por otro lado, sí me gustaría también mencionarles lo siguiente, ¿no? Este curso, como les indiqué, va a iniciar el día 15 de junio, el día sábado, 15 de junio, y se desarrollará sábados y domingos durante 3 semanas, ¿no? Sesiones de 4 horas continuas desde las 6 de la tarde hasta perdón, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿no? Ya saben, estos valores solo son por tiempo limitado, ¿no? Así que por favor, siéntanse en la libertad total de escribirme. Los que se metieron al grupo, ahí está mi número, ¿no? O el número de cualquiera de los administradores, le pueden escribir directamente. Y bueno, para poder acceder a estas promociones, ¿no? Por otro lado, también les hice llegar en el chat un link, el dossier de los temas, claro. Se los puedo compartir al chat. De hecho, les dejo mi número para que puedan, a ese número, por favor, me pueden consultar o me pueden hablar al WhatsApp ahora mismo y yo les comparto el brochure de los cursos, el brochure. Ok, este, listo. Y sí, ya. Ahora le respondo. Terminando el webinar, les termino de responder lo que me están consultando. Recuerden que esto es por tiempo limitado. Sí, de hecho, en el grupo de WhatsApp se va a compartir la grabación de este webinar y también el detalle de los cursos. Por eso les pido, por favor, que se inscriban, o perdón, que ingresen al grupo. Les vuelvo a enviar el link. Ahí es para una mejor comunicación con todos los presentes, ¿no? Que básicamente ustedes son los que van a acceder más rápido a este tipo de promoción, porque son los que están más enterados ahora. Sin embargo, también no me gustaría dejar esto ahí, porque tenemos una propuesta espectacular para aquellos quienes deseen también seguir formándose en esta industria tan competitiva y tan bien remunerada, porque si lo decimos así, es una de las más que mejor posición económica te puede dar, ¿no? Entonces, la consecuencia de este curso, que es la introducción a la industria del oil and gas, es el curso de procesamiento y fraccionamiento del gas natural, también brindado por el ingeniero Aníbal Ramos. Este curso estará iniciando el 6 de julio, es decir, una vez terminado el de la introducción a la industria del oil and gas, una semana después, nada más, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa?
para quienes deseen adquirir los dos cursos en oferta y quienes deseen separar su cupo de una vez por preventa, se están dejando ambos cursos por 500 soles, ¿no? Entonces, aprovechen esta oportunidad porque probablemente en realidad no se va a volver a repetir, es simplemente por preventa, porque todavía falta más de un mes para que inicie el siguiente curso. Y, y conociendo ya la calidad del ingeniero, de hecho que será espectacular, ¿no? Gracias a todos los que están poniendo sus comentarios en el chat. Nuevamente, gracias, ingeniero Aníbal. ¿Alguna otra consulta? Suelten, díganle nada más en el chat, por favor. Gracias a ustedes por la invitación y por la atención. Es importante, bueno, tú tienes, recalcando allí que en el curso de procesamiento criogénico del gas, además de las plantas que vamos a analizar y describir a detalle, ¿no? Las plantas de acá de Venezuela, también tenemos todos los esquemáticos de las plantas de gas del Perú, la de Agua Intía, la de Camisea. O sea, en ese curso también vamos a estar aportando ese granito de arena y ese valor agregado de que vamos a analizar los procesos que tienen las plantas del Perú. Genial, genial. Y bueno, por ahora continuemos con las dudas o consultas respecto a la ponencia. Por favor, no se queden con las dudas. Láncenlas o díganos en el chat, por favor. Aprovechemos al ingeniero Aníbal, un Sí, profesional de su correcto. talla, no, no está disponible todo el tiempo, ¿no? Por favor, siéntanse libres de ¿Alguna, consultar. alguna pregunta adicional? ¿Alguna De hecho, consulta? ¿Algún comentario? como hay bastantes personas que están consultando por el temario, voy a aprovechar y una vez compartir por acá en la pantalla de una vez el brochure del curso. Excelente. Ya. Ahora comparto, un momento, por favor. Esto. Miren, este es el brochure del curso, esto es lo que les estoy pasando básicamente. Sí, primero confirmen si ven en pantalla, por favor. Sí, ¿Ve? Esto es lo ya, que ya, les estoy enviando al chat de los interesados, ¿no? Bueno, básicamente nuestro programa, como ya saben ustedes, busca brindar conocimientos necesarios para que sean capaces de entender toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Tal cual lo he explicado ya el ingeniero, vamos a abarcar comercialización hasta de ambas industrias, gasífera y petrolera. ¿Ok? Las clases van a ser teórico-prácticas y todas virtuales, con la presencia del ingeniero Aníbal para poder absolver todas sus dudas, sus consultas. Y lógicamente, durante todo el desarrollo de esta temática, de este curso especializado, van a tener un seguimiento académico por parte de nuestra área de coordinación académica para poder asegurar que ustedes realmente logren aprender este tipo de conocimientos y sean capaces de aplicar y generar resultados, que es lo que nos interesa mucho a nosotros, ¿no? Este, bueno, las habilidades que desarrollarás y acá está la estructura. Se van a ver, no sé si de repente lo puede explicar un poquito más a detalle, ingeniero. Voy bajando. Ok, sí, ahí vamos, por supuesto, en la primera unidad, que es la introducción, indudablemente conocer un poco lo que es una visión general de la industria petrolera a nivel mundial. Ahí hablaremos un poco, porque conocimiento general, cuáles son los países con mayores reservas de petróleo, de gas, los mayores productores de petróleo, de gas, dónde se encuentran, por ejemplo, en cada área, por ejemplo, cuando vemos refinación, cuáles son las refinerías más grandes a nivel mundial, a nivel de capacidades. O sea, conocemos eso. Y, por supuesto, la teoría. Es importante allí en la teoría definir muy bien, tener claramente cuáles son esas propiedades, todas esas características que realmente estos fluidos, tanto el petróleo como el gas, principalmente el gas, por donde vaya pasando, van impactando esos procesos. Cuando uno conoce la caracterización adecuada de un fluido, puedo saber claramente qué puede pasar en ese proceso, y si está pasando algo normal, puedo saber cómo solucionarlo al evaluar eso. En el módulo 2 vamos a hablar lo que es la parte de exploración, conocer estos métodos que mencionamos. Ahí vamos a verlos cada uno, estos métodos sísmico,
geología de campo, o sea, conocer todo esto ahí con varios videos bien didácticos para que conozcamos todos estos métodos y cómo funcionan la parte del principio de operación que se utiliza. En el caso de perforación, bueno, ahí vamos a realmente a conocer a detalle los componentes de un taladro de perforación, a detalle cada componente, cuál es su función y a conocerlo. Si nunca lo hemos visto, lo vamos a conocer en foto, en video, en simulaciones. O sea que cuando terminemos esa unidad, por ejemplo, de exploración, vamos a saber realmente que es un taladro. Nunca he estado en un taladro de perforación, pero el día que usted esté, lo va a identificar. En producción, igualito, vamos a conocer cuál es el principio operacional de cada método, cuáles son los componentes, los equipos, los accesorios, las herramientas en cada método de producción. Vamos a conocer todas las operaciones que se llevan a cabo en una estación de producción, cómo se hace una prueba de pozo, cuáles son los mecanismos, cuál es el procedimiento. Vamos a conocer muy bien cómo funciona un separador, cómo es los componentes internos de un separador, cómo se hace una medición, cómo se determina la producción de petróleo, cómo se determina la producción de gas. ¿Okay? Sigue avanzando, por favor. En el caso de las Claro. plantas compresoras, en el caso de refinación, bueno, ahí vamos a conocer cada uno de estos métodos que mencionamos, ¿no? Porque le decía que cada refinería es única, pero si vamos a conocer de qué se trata, por ejemplo, destilación, cuál es la materia prima que entra, cuáles son las condiciones operacionales más comunes, o sea, a nivel de presión, temperatura, los parámetros operacionales, cuáles son los productos que salen de cada proceso, que por ejemplo me decía la unidad de FCC, craqueo catalítico, qué entra, qué sale, cuáles son las condiciones operacionales que te debo, ¿sí? Para qué es cada proceso, qué es un craqueo térmico, qué es un craqueo catalítico, qué es una reformación, qué es lo que busca cada uno de esos procesos, cuáles son los productos que se obtienen en esos procesos. ¿Okay? En el caso de lo que es procesamiento y manejo del gas, por supuesto vamos a ver qué es una planta compresora, qué es un depurador, vamos a ver muchos videos de cómo funcionan y operan los compresores reciprocantes, los compresores centrífugos, que principalmente esos son los dos tipos de compresores principalmente utilizados en la industria de compresión y manejo del gas natural. A nivel de procesamiento vamos a ver todas las plantas criogénicas, tanto de Venezuela como de Perú, y ahí vamos a ver cada equipo, los procesos de deshidratación primaria, secundaria, criogénico, extracción. Y lo más importante allí, por ejemplo, en esa parte de procesamiento del gas, es conocer la diferencia, que vamos a conocer 5 o 6 plantas, y cuando lo veamos así en detalle, ¿cuál es la diferencia entre una planta y otra? Se van a dar cuenta que las etapas son las mismas, que las secciones son las mismas. ¿Qué cambia? El equipo, el tamaño, la cantidad de equipo, porque todo depende también de la cantidad de gas a procesar, los contenidos, la caracterización. ¿Okay? Eso es allí. Y a nivel de la parte de la industria petroquímica, igual vamos a conocer los principales procesos petroquímicos, como el proceso de síntesis de amoníaco, proceso de síntesis de urea, el proceso de obtención de metanol, sí, a conocer los principales procesos petroquímicos que me dan los químicos básicos, ¿okay? Porque la petroquímica es muy amplia realmente, ¿no? La petroquímica es todo un mundo porque cada fase de la petroquímica me va generando distintos productos. Entonces, en este caso, en este curso vamos a llegar hasta cómo tenemos los productos químicos básicos. ¿Okay? Allí más o menos, y por supuesto, como dice esa última parte, siempre tomando en cuenta y sin olvidarnos nunca de lo que es la ingeniería de riesgo y la seguridad de los procesos, ¿no? La industria petrolera es una industria de alto riesgo, por lo tanto es fundamental tomar conciencia que todo lo debemos hacer con seguridad. Y la mejor forma de hacer las cosas con seguridad es conociendo muy bien el proceso, conociendo el equipo, conociendo el instrumento, conociendo todo para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Y cuando voy a hacer algo, cómo hacerlo, ¿no? Ese es lo que queremos acá en estas comunidades que usted está iniciando, ¿no? Aportar y apoyar. Y más que un curso, bueno, es una comunidad que constantemente vamos a estar allí para aclararle, apoyarle y aportarle a esa formación. Claro que sí, claro que sí. De hecho, esa es nuestra finalidad, nuestra misión principal, ayudarles en su formación profesional. De hecho, en el grupo que comparto también está el ingeniero Aníbal. Estaremos tratando de ayudarlo lo más que se pueda. Y bueno, sí, también es algo importante mencionar. Había olvidado, se me había pasado, pero ahora les comparto. El día de mañana tenemos otro webinar gratuito y el miércoles también. Mañana será con el ingeniero Henry Alberto Cardoso Vale. Y el día miércoles será con el ingeniero Aníbal Ramos, pero esta vez estaremos viendo temas de gestión de mantenimiento. Como pueden ver, el día de mañana tenemos gestión eficiente de operaciones y procesos con el ingeniero Henry Cardoso, que nos está acompañando también. Será a las 8 de la noche de igual forma.
Y nuevamente en el grupo que he pasado, en el grupo de WhatsApp, estaré pasándoles el link para que se puedan inscribir y puedan acceder de forma totalmente gratuita. Y el día siguiente, el día 5 también tenemos un webinar con el ingeniero Aníbal Ramos, que será de gestión de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, nuevamente esperamos contar con su presencia. Realmente es un material muy, muy interesante el que se va a tratar, el que se va a compartir. eh, y no deberíamos dejarlo pasar, ¿no? Fernando, ¿puedo Creo que robarme ya, un sí, segundito? dígame. Para darle un saludo a mi esposa Ginette Rose y a mi hijo Fabián Ramos, que están por allí también, estuvieron Mm. presentes. Ah, genial. Muchas gracias. Salud para ellos. ¿No hay Bueno, ninguna otra duda, ninguna otra consulta? creo que si no hay ninguna duda, si tienen normal háganla llegar, por favor. Si no, ya porque ya nos pasamos un poquito de la hora también. Bueno, gracias nuevamente por su presencia. Que todos tengan una muy buena noche. Muchas gracias, ingeniero Aníbal. Buenas noches a todos, Gracias, saludos. Aníbal. Gracias, Henry, Gracias. saludos, que Gracias por descanse. acompañarnos. Gracias a todos los compañeros que estuvieron participando. Gracias, ingeniero Aníbal. Hasta Una luego, fotito gracias. todos. ¿Cómo es Activen esto? sus cámaras. ¿Cómo es eso? Dale. Yo también le expliqué el volumen de agua, son casi Activen sus cámaras. todos 50 cubos. A ver, los etiqueto en Instagram, perdón, en LinkedIn. Ya, en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Excelente. Me gusta tenerlos acá todos. Muchas gracias y nuevamente que tengan una muy bonita noche. Igual, saludos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.